Vamos con nuestro querido profe de RI. Mi querido profe Jesús López Almejo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, mi querida Meme, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el equipo de Sin Censura y pues a la orden, querida Meme. Mi querido profe, tenemos que hablar de este tema porque yo sé que tú me vas a disipar muchas dudas. Crisis en el Capitolio, crisis en la democracia de Estados Unidos. ¿Qué tan frágil se convierte en la democracia política más longeva que sería la de Estados Unidos? ¿Cómo entender lo que ocurre hoy en el Capitolio, el que estén pidiendo la destitución de Donald Trump, pese a que ya está por salir de la Casa Blanca? ¿Cómo entender lo que está pasando hoy en Estados Unidos? Muy bien, bueno, mira, primero quisiera citar a un clásico de la literatura estadounidense, un clásico experto en el sistema político estadounidense, se llama Roger Smith. Roger Smith viene diciendo desde el año 2010, después lo dice en una publicación del año 2012 y 2013, que hay una especie de guerra civil institucional entre dos visiones que se contraponen. Una es la visión demócrata y otra es la visión republicana, que si bien es cierto, querida Meme, que para ciertos temas, por ejemplo, como para política exterior, para el tema de los hidrocarburos, del petróleo, ¿no? Del gas natural en el Medio Oriente, en el Cáucaso, tienen más afinidad. En materia de política doméstica, están francamente peleados. Son dos visiones encontradas. La republicana, más cargada hacia el nacionalismo xenófobo, nativista, conservador, evangelista, y en el plano, por ejemplo, de los demócratas, más abiertos a la inclusión racial, religiosa, pero también más abiertos, más conservadores en el tema económico. Los republicanos tienden a favorecer más la iniciativa privada, etcétera, etcétera. Son visiones que cada vez se contraponen y que están en una competencia consistente. Así que, aunque en materia de política exterior más o menos tienen una sintonía y se les había desde fuera criticado que eran lo mismo, lo cierto es que esto nos demuestra que no son lo mismo y que hay distintos grupos al interior de estos mismos partidos que también tienen ideas y visiones de país contrapuestas. Pero en la política internacional, así como en la política doméstica, sobre todo en el mundo anglosajón, siempre tenemos lo que se conocen como los elementos disruptivos o disruptores. Son aquellos que no se ciñen a protocolos y que a pesar de tener, de no ceñirse a protocolos, tienden a amasar una cantidad importante de seguidores que los hace políticamente fuertes con una proyección que los apalanca, digamos, por fuera del sistema, pero con un impacto hacia el sistema, hacia adentro. Donald Trump fue disruptivo desde que se presentó como precandidato a las primarias, recordarás, diciendo que los mexicanos, cuando México mandaba a su gente a Estados Unidos, mandaba lo peor, y decía, y asumía que algunos eran buenos, pero decía, mandamos a los violadores, a los delincuentes, etcétera, asumo que algunos de ellos son buenos, y esto fue un escándalo. En política convencional dirían, Donald Trump estaba liquidado, y sin embargo vimos que despertó a los sectores más racistas, más nativistas y más clasistas de Estados Unidos. Pero luego lo vimos en sus debates en contra de Hillary Clinton, a la que le llamaba crooked. Vimos que su estilo desparpajado, faltando el respeto a todo el mundo, le gustaba a este Estados Unidos conservador, al que buena parte le daba vergüenza asumirse como seguidor de Trump, pero que en las elecciones del 2016, aunque Donald Trump perdiera por 3 millones de votos en el voto popular, pues se impuso prácticamente en el colegio electoral. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora, Meme? Donald Trump, demagogo como es, racista como es, autoritario como es, Donald Trump está siendo Donald Trump. No estamos viendo nada diferente, no esperábamos una sorpresa. Yo hace rato en una transmisión le decía a la gente, querida Meme, imagínate si perdiendo por casi 8 millones de votos de diferencia, se atreve a decir que hay fraude y lo repite una y otra vez, aunque las cortes estatales y los gobernadores, incluso republicanos, en donde él dice que le hicieron fraude, se niegan a aceptar las evidencias porque en realidad no están bien motivadas y no están bien fundamentadas, y esto es esencial en el derecho penal y también en el derecho civil y en el derecho procesal incluso. Pues dice entonces que lo atraiga a la Corte Suprema. La Corte Suprema le dice, no hay suficientes elementos para considerar que hubo un fraude que haya cambiado la inercia. Entonces, imagínate tú, Meme,
que Donald Trump hubiera perdido el colegio electoral, pero hubiera ganado en el voto popular por 3 millones de votos, como ganó Hillary Clinton. Él, perdiendo el colegio electoral y perdiendo, además de calle, ya lo vimos también en Georgia con los 2 senadores el día de ayer, se atreve a decir con desparpajo, sin probar nada, me hicieron fraude, ganamos por mucho, y las instituciones y el Estado profundo prácticamente son los que me están impidiendo reelegirme, porque ven en mí un gran riesgo, porque yo estaba salvando a nuestra nación de los globalistas y de las redes internacionalistas que tenían sometido a nuestro país. Es decir, contando una narrativa muy interesante en la cual él se asume como el salvador de la nación y por lo tanto, él, aunque no tenga que probar que le hicieron fraude y aunque todas las instancias, desde las instancias estatales hasta la instancia federal, tanto en el poder judicial como en los poderes ejecutivos y legislativos de los estados y de la nación, y el mismo FBI, el mismo William Barr, y que por eso se presume que lo corrió, pues dijeron, pues no hay indicios de un fraude, este señor sí perdió, y perdió en el colegio electoral y perdió en el voto popular. No hay razón para seguir insistiendo en el cuento del fraude. Entonces Trump, desparpajado como es, se atreve hoy a convocar a miles y a miles de personas a Washington en defensa de la supuesta democracia, aunque a este señor se le olvida que en las democracias los que se imponen son las mayorías y él no obtuvo la mayoría. ¿Estamos ante el cambio de la democracia en Estados Unidos? ¿Este podría ser el inicio de un cambio o lo vamos a dejar pasar como se han dejado pasar otras cuestiones? Lo pregunto particularmente por lo que nos estás mencionando. Vemos que hay señalamientos de fraude que no se comprobaron, pero hubo señalamientos de fraude, la propia gente no está conforme con las elecciones, vemos que los republicanos ya le están dando la espalda a quien fuera su presidente republicano, que habrían puesto incluso ellos, vemos que ahora estuvo esta toma del Capitolio, algo que no se había visto, algo que hemos dicho, vaya, ha sido histórico, si lo podemos mencionar así, inédito, en los últimos años no habíamos visto lo que ocurrió y con una facilidad impresionante llegaron al Capitolio y entraron y tomaron el Capitolio. Lo pregunto con esta claridad, ¿estamos ante el inicio del fin de la democracia como la conocemos en Estados Unidos, un país que ha incidido en las políticas de todo el mundo prácticamente? Yo creo que estamos en el comienzo de una etapa diferente, más que en el comienzo del fin. Sobre todo, yo le decía a la gente, sobre todo a la gente que está muy fanatizada con Donald Trump, se vuelve muy ofensiva con las personas que objetivamente analizamos las estructuras vitales que le dan fuerza y le dan forma a Estados Unidos, porque por mucho que críticos de izquierda digan que Estados Unidos es la derecha contra la ultraderecha y con todo y que siempre digan que todo lo malo proviene de Estados Unidos, lo cierto es que algo positivo tiene Estados Unidos y es su fortaleza institucional, querida Meme. Lo que estamos viendo es un intento de Trump por debilitar estas instituciones estadounidenses y en esta manera estamos viendo un enemigo de Estados Unidos dentro de Estados Unidos, empezando por el principal actor, que es el tema del presidente. Estamos viendo más que el fin, la inauguración de una nueva forma de proceder, de ahí que de congresistas como Rashida Tlaib, Diana Presley, la misma Cori Bush, ¿no? Congresista, Alexandria Ocasio-Cortez, el senador Bernie Sanders, incluso, fíjate, yendo más lejos, el mismo Bernie Sanders decía, lo que pasa hoy tiene una cara visible y un responsable y ese es Donald Trump. Y ya están redactando una propuesta, un borrador para alcanzarlo a destituir, para sentar un precedente de que cuando un actor político se comporte como Trump, haya una especie de elemento adyacente y un antecedente para que pueda haber jurisprudencia para evitar que otros presidentes por venir se quieran parecer y quieran seguir el ejemplo de Donald Trump. Empezando por el mismo vicepresidente de Estados Unidos, Trump, a sabiendas, Meme, por ejemplo, que el vicepresidente de los Estados Unidos técnicamente no está facultado por la Constitución de Estados Unidos para hacer algo distinto a lo que todos los vicepresidentes, de acuerdo a la enmienda 1804 de Estados Unidos, no puede hacer otra cosa que ser únicamente una figura administrativa de las elecciones de noviembre y de las elecciones del Consejo Electoral en diciembre. Él nada más está ahí para abrir, por ejemplo, los votos de los consejeros
para dar fe de que esos son el conteo está correcto y nada más. Entonces, cuando Trump empezó a presionar al vicepresidente Mike Pence y decir, Mike tiene que hacer lo correcto, Mike puede revertir estos resultados y Mike puede echar abajo esto para volver a la normalidad y tener elecciones justas y confiables, realmente Mike Pence dice, es momento de bajarnos del barco, es momento de apegarnos a lo que mejor sabemos hacer, que es justamente justificar y fundamentar nuestras acciones y nuestros discursos en la Constitución de Estados Unidos. Y por eso es que Pence dice, discúlpeme, presidente, yo no puedo hacer eso que usted dice, yo lo que voy a hacer es apegarme a lo que dice la enmienda 12 que debo hacer. En eso juré la Constitución y para mí la interpretación de defender la Constitución, pues es hacer lo que ella dice. Por lo tanto, pues no voy a hacer lo que me pide. Y Donald Trump esta tarde en su discurso, ya vimos que anteriormente Meme había arremetido contra el Tribunal Supremo de Justicia, les llamó cobardes. Ya vimos que pues también dijo que el Partido Republicano lo había dejado solo, que nunca se le iba a olvidar, los llamó traidores. Ya vimos que se fue contra los gobernadores y contra las legislaturas de los estados, de los 6 estados bisagra, porque casualmente para Trump, en donde hubo fraude fue en los estados nada más donde él perdió. Entonces, les llamó también tramposos, crooked, y ahora dice, a ver, si Mike Pence no hace lo correcto, me va a dejar de caer bien. Entonces, hoy recordemos que cuando entra la gente al Capitolio, al primero que resguardan es a Nancy Pelosi, the Speaker of the House, y al vicepresidente. Rápido se van a proteger su integridad porque pues prácticamente Donald Trump le echó a la gente encima. Tenía una esperanza Donald Trump de no parar en la cárcel o no parar destituido o no acabar destituido y que era renunciando que Mike Pence asumiera la presidencia y que Mike Pence le diera un indulto presidencial, como él ha estado indultando, y esto sí está facultado por la Constitución para hacerlo. Sin embargo, como pudimos observar, el mismo Trump pues se distancia ya de Mike Pence, y a menos de que en lo personal Mike Pence lo quiera mucho, no veo por dónde Donald Trump no enfrente problemas legales, sobre todo de secesión, de insurgencia, e incluso si le pueden probar un intento de golpe de Estado, probablemente lo van a hacer, porque hoy vimos a congresistas como Jesús Chuy García, a la misma Alexandria Ocasio-Cortez o al mismísimo Juan Vargas, el diputado de San Diego, que estaban literal atrincherados en sus oficinas del Congreso y diciendo, hablando por Twitter, diciendo, estamos listos para defendernos físicamente, incluso con el asta de nuestras banderas, y por salvar nuestra vida vamos a utilizar hasta nuestras plumas y nuestros lápices para que nos sirvan como armas, como objetos contundentes en defensa de la propia vida. Y esto, pues, sí es bastante inédito. Mira, yo en el año 2014 estuve en el Congreso en Washington, tuve la oportunidad de entrevistar a 28 congresistas, entonces me conozco más o menos los protocolos para ingresar al Capitolio. Mencionarle a la gente que hay un metro, un suburbano subterráneo, que conecta, digamos, los edificios del Senado con los edificios del Congreso, y también tenía que ver con una lógica de la Guerra Fría para defender de un ataque a los congresistas. Hay todo un protocolo muy estricto para poder ingresar, Meme. Y sin embargo, hoy vimos que la gente entró con demasiada facilidad, a pesar de que hay 14 corporaciones facultadas para cuidar el Distrito de Columbia y los poderes federales, pues hoy parece que la capital, en un evento tan importante que tendría que estar prácticamente súper bien cuidada, pues parece que alguien intencionalmente bajó la guardia para que esto que vimos que ocurriera y terminara por deslegitimar a Trump, pero también al mismo Biden. Y Trump, la verdad me recordó, Meme, un discurso de Hitler de 1944, casi diciendo, si perdemos nos vamos a llevar este país de cabeza, como lo hacía Hitler cuando le pedían sus generales que negociara una rendición frente a los aliados, y decía, no, antes me llevo al país de cabeza y me llevo a los que pueda llevarme conmigo antes que rendirme. Entonces, algo así estaba hoy Donald Trump, pues incendiando a la gente. Por eso es que pues Twitter le terminó cancelando la cuenta, le estuvo penalizando casi todos los mensajes que decía, pero dentro de lo que se alcanzó a decir que pudimos ver en Twitter fue esta idea de, por favor, nos robaron la elección, regresen a sus casas en paz, pero nos robaron la elección, lo cual habla de que le sigue dejando la semillita de que él se asume como una víctima. Y mi lectura, Meme, un poco para cerrar esta intervención, es que
Trump tiene problemas legales del fisco, tiene problemas de nepotismo, tiene conflictos de interés que aclarar ante la justicia, pero el elevar la vara tan alta implica que pueda acusar posteriormente a las leyes estadounidenses de sufrir persecución en su contra porque fue un mártir de la democracia al que, además de hacerle fraude, lo persigue la ley porque pues él se atrevió a desnudar al Estado profundo y al establishment. Por ahí creo que va su tirada. Ahora, si me permiten, por supuesto que estoy pendiente de los comentarios y veo que hay muchos comentarios reaccionarios, hay mucha gente aquí que es pro-Trump, lo estoy viendo, pero ojo, este espacio, y lo hemos dicho en más de una ocasión, no es ni pro-Trump ni pro-Biden. Ojo ahí, no es un espacio pro-Trump, no es un espacio pro-Biden, es un espacio de análisis, es un espacio de información. Y lo que estamos haciendo justamente es evidenciar algunas cosas que no podemos pasar por alto. Me va usted a disculpar, la violencia no lleva a nada bueno. Creo que si algo hemos aprendido en este país particularmente es justamente eso. Y para poder darle este matiz, justamente le preguntaba a Greicha Rader, representante de los republicanos, de los demócratas, perdón, me va a matar si digo republicanos, representante de los demócratas en México, sobre lo que tú, profe Jesús López, a lo mejor comentaste en este espacio en una pregunta que te hice cuando estábamos con estas análisis al marco de la elección, que era que efectivamente estaremos viendo en un Biden intentos por limpiar la imagen de los demócratas por aquellas cuestiones que no habrían hecho bien con el tema migrante, por no haber tomado en cuenta a los latinos, por no haber tomado en cuenta de una forma mucho más seria al tema migrante y al tema latino cuando pues Joe Biden fue vicepresidente junto con Obama, que era presidente en ese momento. Hoy lo acepta. Richard Rader dice sí, se está limpiando, se busca enmendar los errores de los demócratas, pero vuelven a apuntalar hacia que también mucho de esto tuvo que ver con que los republicanos les ponían muchas trabas. ¿Cómo entender esto en un proceso de transición, lo que está ocurriendo ahorita con México? Hoy se habló de los migrantes. Hoy se habló justamente de los migrantes. Es una mañanera que fue dedicada a ellos, en una mañanera en la que el presidente, a pregunta que le hicimos en este espacio, porque aparentemente fuimos a los únicos a los que les interesó la mañanera del día de hoy, que hablaba de los héroes vivientes, pues se hablaba de que si es necesario, México iba a cumplir o iba a tomar la iniciativa o la responsabilidad de la vacunación de los migrantes indocumentados en caso que Estados Unidos no lo realizara y que México pues estaba en vías justamente de no solamente reconocer a los migrantes, sino de engrandecerlos, porque vaya, es su primer ingreso, las remesas. Entonces, en esto también se entra la llamada que tiene Marcelo Ebrard con uno de los representantes, un grupo, personajes del grupo de Biden, particularmente en el tema migrante. ¿Cómo encuadramos lo que está pasando? ¿Cómo encuadramos que efectivamente demócratas acepten que Biden tiene esta agenda de limpiar la imagen de los demócratas? ¿Cómo entendemos esto en vías de una transición que se está dando ya desde hace algunos días? Mira, Meme, esto que decías es importante. A mí me parece que la reacción de la gente pro-Trump es de gente fanática, ideologizada, que no entiende razones y no entiende la verdad, aunque se la muestres con peras y manzanas, y que no entienden que en una democracia con fortaleza institucional, el debido proceso dice que quien acusa tiene la obligación de probar las acusaciones, y esto fue lo que no hizo el equipo de Trump. Hicieron el ridículo realmente, y esto hay que decirlo, por eso las cortes ni estatales ni la Corte Federal atrajeron el caso. Segundo punto, la gente debería de estar ahorita en este momento organizándose para ahora sí exigir a través de una estrategia nacional de cabildeo que los demócratas cumplan, porque ahora sí ya tienen mayoría en las dos cámaras. En la Cámara de Senadores tienen 50 y 50 con el triunfo de ayer de los dos demócratas de Georgia, de tanto Rafael Warnock como de Jon Ossoff, que tienen dos peculiaridades, uno es negro y otro es judío, y ambos han sido muy discriminados en Georgia, y ambos son pro reforma migratoria. Entonces, ahora Biden prometió en campaña que en los primeros 100 días llevaría al Congreso un proyecto para hacer la reforma migratoria que con Obama quedaron a deber. Ahora tendrían que estar los latinos, sobre todo los de origen mexicano, que van a ser los más beneficiados, presionando a Joe Biden y a los demócratas, y tienen que hacer valer su músculo electoral, porque los demócratas en esta elección ganaron gracias al voto hispano. Y el voto hispano lo que está esperando es que estos cumplan verdaderamente
el tema de la aprobación de la reforma migratoria integral, que abra un camino a la nacionalidad o a la ciudadanía para 11 millones de personas, 9 millones de las cuales son de origen mexicano. Ahí en realidad es donde tenemos que poner el enfoque. Trump se va a ir y seguramente va a acabar en la cárcel o va a acabar con problemas legales. En donde se tiene que poner el acento es en derribar toda la estructura anti-inmigrante que dejó Donald Trump y en hacer que Joe Biden, en los 2 primeros años, que es cuando tiene la mayoría segura en las 2 cámaras, porque Kamala Harris, como vicepresidenta, será presidenta del Senado y tendrá voto de calidad, ahí es donde tienen que enfocar las baterías para que por fin esa reforma migratoria pase en las 2 cámaras, la firme Joe Biden y se haga ley.